con nuestra pastora Esther Mateo. Gloria a Dios. Vamos a darle el aplauso fuerte al Rey. Déselo fuerte a Dios. Amén. A eso hemos venido en esta noche, a adorar a nuestro Dios. Póngase de pie y dele un aplauso. Dele un grito de júbilo. Aleluya. Hemos venido a adorar a nuestro Rey. Aleluya, gloria a Dios. En esta bella oportunidad estamos aquí para adorar a nuestro Padre, a nuestro Rey. Vamos a buscar en nuestras Biblias Génesis capítulo 1, 1 al 3. Génesis capítulo 1 del 1 al 3. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando todos lo tengan pueden decir amén. Dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Padre, te damos gracias por tu palabra en esta hora. Señor, que tu palabra sea el fundamento de nuestras vidas. Que tu palabra, Señor, entre en nuestro espíritu, alma y cuerpo. Que tu palabra sea, Señor, el manual de vida, para que nosotros podamos vivir una vida agradable a ti, Señor. Para que podamos ser personas, Señor, que sigamos adelante hacia la meta. Porque tenemos claro lo que tú dices en tu palabra. Tenemos claro, Señor, para lo que tú nos has llamado. Tenemos claro cómo debemos de ser. Estamos, Señor, entendidos de lo que tú dices en tu palabra. Ponga la mano en su corazón y dígale: Señor, que tu palabra sea el fundamento de mi vida y de mi familia. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a hablar bajo el tema: y dijo Dios. Amén. Y dijo Dios. Es importante ver que cuando todo comienza, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Porque lo que significa Génesis, ¿qué es lo que significa? Principio, el inicio de todas las cosas. Dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero había algo que estaba pasando en la tierra. ¿Qué estaba pasando? Estaba desordenada, estaba vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Pero ¿qué pasaba en todo esto? Dice que el Espíritu de Dios se movía. Pero ¿cómo estaba la tierra? Estaba desordenada, estaba vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Pero el Espíritu de Dios se movía. ¿Verdad que sí? Dice: y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. ¿Qué es lo que estamos notando en esta noche? Que el Espíritu de Dios se movía, igual que se mueve en tu vida, igual que se mueve en la iglesia. Cuando estamos en un servicio, el Espíritu Santo de Dios se mueve. Usted siente la presencia de Dios. Pero esto no es lo único que necesitamos. O sea, usted puede sentir la presencia de Dios, pero usted necesita algo más para que se ejecute en usted el carácter de Cristo. Para que usted sea un hombre y una mujer de Dios, no solamente tiene que sentir la presencia de Dios, o que la presencia de Dios esté con usted de vez en cuando, o que la presencia de Dios se mueva en su casa, en la iglesia. Usted necesita algo más. Usted no tiene en su mente qué necesita, porque hay personas
que tienen dones, tienen talento, tienen llamado de Dios y quieren ejercerlo, pero le falta la palabra de Dios. Todo estaba desordenado, todo estaba vacío. El Espíritu de Dios se movía, pero no pasó nada hasta que dijo Dios. Necesitamos la palabra. Denle el aplauso a Cristo. Usted y yo necesitamos la palabra de Dios. Esto es importante, porque hay muchas personas que quieren ejercer un llamado. Quieren, porque tienen talento, porque tienen dones, quieren ejercer el llamado. Pero si no tienen palabra, si no se educan con la palabra de Dios, no pueden ejercer ese llamado. Porque para usted ejercer un llamado de Dios, usted tiene que instruirse en la palabra. Porque si usted no se instruye en la palabra, entonces usted, aunque tenga llamado, aunque tenga talento y aunque tenga dones, no va a servir en la obra de Dios. No va a poder ejercer con eficacia lo que Dios le ha dicho que haga. ¿Por qué? Porque no tiene la palabra. No se educa por medio de la palabra. Nosotros hemos dicho que el Espíritu de Dios se estaba moviendo, pero ¿qué había? Había desorden, había vacío y había tinieblas. A pesar de que el Espíritu de Dios se movía, todavía estaba el desorden. Por eso es que usted ve muchos cristianos danzando, muchos cristianos que vienen a la iglesia y hablan hasta en lengua, pero en su vida hay un vacío, hay un desorden y hay tinieblas. Porque no leen la palabra. Porque no se instruyen en la palabra. Y hay personas que vienen a las iglesias y quieren que los pastores lo pongan en diferentes cosas y porque ellos tienen talentos, pero no tienen instrucción de la palabra. Algunas cosas las dejan de lado porque no les gustan. Aquí una vez vino un profeta que Dios lo usaba, hermano. Hablaba, cuando hablaba, Dios lo usaba. Pero no se dejaba llevar por la palabra. No tenía los principios bíblicos claros. Entonces, si usted es un profeta y no tiene principios bíblicos claros, entonces es un falso profeta. Porque todo lo que nosotros hagamos tiene que ser por medio de ¿qué? La palabra tiene que estar por encima de ¿qué? De todo. La palabra tiene que estar por encima de todo. La palabra es la que instruye al cristiano. Si usted no es instruido por la palabra, si usted me dice a mí que es profeta y usted no le veo el fruto bíblico, tiene que tener fruto. ¿Cómo va a ser que un profeta y quiere estar profetizando todo el tiempo y no sabe lo que es diezmar y ofrendar? O sea, ¿cómo yo voy a ser un pastor y yo no tengo claro de que yo tengo que ofrendar y diezmar y que yo tengo que bautizarme en agua y que yo tengo que tomar la Santa Cena y que yo tengo que congregarme? O sea, ¿cómo Dios me va a llamar como ministro a mí si yo nunca me congregué? ¿Estamos claros? O sea, usted tiene que ser instruido por la palabra, porque usted puede hablar muchas lenguas, usted puede danzar, usted puede sentir la presencia de Dios, pero si la palabra de Dios no es su guía, si la palabra de Dios no es la que lo instruye a usted, entonces dice que está desordenado, está vacío y hay tinieblas. Eso es lo que pasa. O sea, cuando no somos dirigidos por la palabra de Dios. Ahora usted se preguntará, ¿cómo es que el Espíritu de Dios se movía y todavía estaba la oscuridad
el vacío y las tinieblas. Así usted ve a muchos cristianos que están en la iglesia, que sienten la presencia de Dios de vez en cuando, pero están desordenados. ¿Qué es lo que trae el vacío? El desorden. Cuando usted se siente vacío es porque hay un desorden. Tiene que establecer el orden de Dios en su vida. Y cuando hablo de orden, estoy hablando de orden en todas las áreas de su vida, en su casa. Yo estoy tratando de organizarme también, porque a Dios le agrada el orden. A Dios le agrada que las cosas estén bien puestas, que esté limpio, que no hayan cucarachas, que no hayan ratones en su casa. Que si usted tiene demasiada ropa, usted comience a sacar ropa para regalarle a alguien, porque la casa está muy desordenada. Entonces necesitamos sacar y limpiar para que no esté el vacío. Porque donde hay desorden, hay vacío y tinieblas. Hay oscuridad. Al enemigo le encanta la basura. Es como la mosca. Que si la mosca ve en algo que hiere, va y se pone ahí. A él le encanta el pecado, la pudredumbre. ¿Entiendes? Si hay pecado, tiene que organizarse. ¿Por qué? Porque donde no está la palabra, hay desorden. Todo se organizó cuando, dice la Biblia, y dijo Dios. Fue cuando vino la palabra que hubo orden. Y dijo Dios, sea la luz. ¿Y quién es la luz? Jesucristo, que es la palabra. ¿Qué dice la Biblia? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. O sea que la palabra es la luz. Cuando Dios habla y dice sea la luz, ahí es que comienza todo a organizarse. Cuando la palabra de Dios se ejecuta en tu vida, en tu casa, entonces la luz comienza a entrar en cada rincón de tu vida, en cada rincón y en cada una de las personas de tu familia. La palabra es la que crea donde no hay nada. Entonces usted tiene que aprender que usted es la boca de Dios en la tierra. Entonces la palabra no solamente usted tiene que leerla, no solamente tiene que escucharla, sino que tiene que hablarla. Si usted no habla la palabra, usted no va a ver cambios en su casa, en su hogar, en sus hijos. Tiene que comenzar a hablar la palabra. Tiene que comenzar a decir lo que Dios dice que va a pasar contigo. ¿Qué fue lo que le pasó? Lo que leyó la hermana en Habacuc, la hermana Blanca. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué estaba pasando ahí? Había un problema grande porque había pecado en Israel. A mí me impactó cuando ella leyó eso, porque siempre me ha gustado ese final que dice, aunque la higuera no florezca. ¿Qué era lo que estaba pasando ahí? Que había pecado. Y ya Habacuc decía, yo estoy cansado de ver tantas cosas. Es que Dios, tú eres demasiado santo para ver todo lo que está pasando aquí. Pero cuando Dios le habló, dice que él se paró firme y dijo, no, el que dice que Dios le habló, Dios le respondió. Cuando Dios responde y te dice lo que va a pasar, tú estás tranquilo. Por eso fue que después él descansó y dijo, aunque la higuera no florezca. Porque él sabía que la palabra es la que hace la diferencia. Después que Dios habló, Habacuc estuvo tranquilo. Entonces usted tiene que acostumbrarse que no es sentir la presencia solamente. La presencia es bueno que la sienta, pero la presencia no es la que le va a formar el carácter, es la palabra. La palabra es el que va a formarla, el que va a formar su forma de ser, cómo usted se comporte. Es la palabra. Amén.
O sea, que aquí puede venir quien sea a decirme, yo tengo un llamado de Dios. Pero yo tengo que mirar el fruto, el carácter de esa persona, cómo actúa, qué hace. Porque cómo va a ser que tú vas a decir que tiene un llamado de Dios y lo que hace es contrario a ese llamado, cuando Dios te ha dado principios que están claros en la Biblia para que tú lo vivas como debes de vivirlo. O sea que tú puedes sentir la presencia de Dios y estar siendo gobernado por la oscuridad. ¿Por qué? Porque no te instruye en la palabra. La palabra es lo que te dice cómo debe de hablar. O sea, cuando tú comienzas a leer la palabra, tú comienzas a educar tu léxico, tu forma de hablar. Ya tú no hablas igual. Yo estuve leyendo hoy un libro de Oral Roberts que dice que cuando vino el avivamiento en un lugar, no tengo ahora el nombre, dice que cuando vino ese avivamiento, los mineros que estaban allí, que se dirigían con malas palabras, cuando vino ese avivamiento, que aceptaron a Cristo, comenzaron a cambiar su manera de hablar. Pero dice que ellos tenían como unos caballos, que ellos le daban unas instrucciones, pero era con malas palabras. ¿Estoy explicándome? Entonces ellos tuvieron que enseñar a los caballos otra vez, porque ellos estaban instruidos con malas palabras. Entonces tuvieron que volverlo a educar. ¿Por qué? Porque el cristiano cambia su manera de hablar. Si no cambia tu manera de hablar es porque no está leyendo la palabra, es porque no está oyendo la palabra con deseo de cambiar. Porque hay personas que oyen la palabra, pero le entra por un oído y le sale por el otro. Hay personas que a pesar de ver milagros, ven señales, pero siguen desordenados y vacíos. O sea que por encima de los milagros, por encima de la adoración, por encima de la adoración y por encima de todas las cosas está la palabra. Porque la palabra es la que te dice que debe de orar. La palabra es la que te dice que debe de adorar. O sea, todo tiene que estar junto. Pero por encima de todo está la palabra. O sea, tú tienes que escudriñar la palabra, porque en la palabra de Dios es que está la vida eterna. La palabra de Dios es la que te dice: no fornique, no adultere. Entonces, si tú no lo lees nunca, ¿cómo tú lo vas a ver? La palabra de Dios te redarguye. Ven milagros, ven señales, pero están en oscuridad, están desordenados y vacíos. Donde hay desorden, ¿qué hay? Vacío y oscuridad. O sea que si tienes demasiada cosa guardada en tu casa, comienza a sacarla. O sea, en este día lo que Dios quiere mostrarnos, más que su presencia, es que vengamos al orden. O sea, Él quiere que nosotros sintamos su presencia, pero Él no quiere que nosotros vivamos de emociones. Él quiere que nosotros tengamos fundamento, que nosotros tengamos un carácter bien puesto, que sepamos cómo actuar en cada situación que se nos presenta. Para que venga el orden tiene que haber algo más que la presencia. Y dijo Dios, sea la luz. ¿Y qué vino? La luz. Entonces la palabra es la que va a hacer el trabajo en tu vida, en tu casa, en tu familia. Cuando tú le hablas a tus hijos, tú tienes que hablarle por la palabra. Dale el aplauso a Cristo. Nosotros tenemos que entender que para que venga el orden, se llene el vacío y se vaya a la oscuridad, necesitamos ¿qué? La palabra. Para que venga el orden, para que se llene el vacío y se vaya a la oscuridad, necesitamos ¿qué?
La palabra, pues hay que leer más la palabra. Hay que ponerle más atención al pastor cuando está predicando, a las personas que se paran aquí adelante. ¿Por qué? Porque la palabra es la que va a hacer la diferencia. Tenemos que valorar la palabra. O sea, nosotros no estamos en un club social, ni estamos para pasar el tiempo. Los tiempos son malos, hermanos, y hay que aprovecharlo bien. Cuando venimos a la iglesia, venimos a llenarnos de Dios, pero también venimos a aprender la palabra para ser mejores ciudadanos. Porque nosotros tenemos que ser mejores ciudadanos. Por eso que cuando usted vea que nosotros como pastores vemos cualquier movimiento raro y corregimos a alguien por cualquier cosa que esté haciendo, no se enoje, no malinterprete. Lo que estamos haciendo es cuidándolo a usted, cuidando la iglesia. ¿Por qué? Porque vemos que esa persona, aunque tiene talento, aunque tiene dones, no ha formado el carácter. Porque para usted formar el carácter de Cristo en usted, usted tiene que haber pasado por las diferentes situaciones, haber hecho el examen y pasado el examen con 100. Porque el Espíritu Santo le ayuda. O sea, las pruebas. Hay personas que quieren estar en la gloria y nunca han pasado por una prueba. Dios te puede hacer un llamado, pero Dios no te pone enseguida. Tú tienes que pasar un proceso. O sea, yo no puedo porque alguien vino aquí y te dijo, mira, porque Dios te dice que tú vas a ser pastor. Yo no te puedo poner aquí de pastor ya, porque yo te veo que todavía no está listo. Que tiene un afán de brillar y un afán de brillar y de brillar. Y esto no es de brillar, esto es de predicar para que otros sean salvos, para que otros sean libres. Y a veces, hermano, estamos engañados porque creemos que lo hacemos con otra intención. Pero uno como pastor, uno ve cuando la persona está listo ya. O sea, usted no puede mandar a alguien para que se lo coma el león. Porque aquí la Biblia dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y si tú te pones los zapatos de pastor, de evangelista, de profeta antes de tiempo, ¡ay! Eso es peligroso, hermano. Tenemos que valorar el poder de la palabra de Dios, porque donde no reina la palabra, lo que reina, ¿qué es? Desorden. El poder de su palabra es lo que hace que todo exista. O sea, todo lo que ha sido creado. ¿Qué dice Hebreo 11:3? Hebreo 11:3 dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Dice, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Todo fue hecho de lo que no se veía. Entonces usted tiene que aprender que cuando usted usa la palabra, cuando usted hable la palabra, lo que no se ve en su casa, lo que no se ve en sus hijos, se va a crear. ¿Me expliqué? Dios le va a poner una mente nueva. Si van torcidos, Dios lo va a enderezar. Porque usted va a decir la palabra. Mis hijos no son eso. Yo estoy mirando lo que Dios va a hacer. ¿Está entendiendo? O sea, tiene que hablar la palabra. Porque la palabra es la que va a crear la diferencia en su casa, en su hogar, en su familia. Es la palabra. Por la fe fue que se constituyó el universo por la palabra de Dios. O sea, nosotros creemos por la fe. Pero esa fe, ¿de qué viene? De oír. ¿Viene por la oración? No, ¿qué dice la Biblia? Viene por el oír la palabra. La fe no viene por la adoración. La fe no viene por la oración. La fe viene por el oír. O sea que usted tiene que estar bien fundamentado en la palabra para ser un hombre y una mujer de fe.
para capacitarse, para ejercer el ministerio, usted tiene que oír, estudiar, escudriñar la palabra. Y dijo Dios, ¿qué fue lo que dijo Dios? Sea la luz, y fue la luz. ¿Qué había al principio? Desorden, vacío y tinieblas. Si todavía hay desorden, vacío y tinieblas, es porque la palabra no está bien fundamentada en tu casa. O sea, ponte a leer la palabra, dila en voz alta. Léela en voz alta en la casa. Apréndete los versículos. Ponlo en la nevera, ponlo en el espejo, algo, pero la palabra tiene que estar ahí y tiene que decirse con la boca. ¿Por qué? Porque mientras la palabra no esté fundamentada en tu vida, va a haber ¿qué? Desorden, vacío y tinieblas. Yo quiero que esto se le quede. ¿Qué es lo que hay cuando no está la palabra fundamentada en tu vida? Desorden, vacío y tinieblas. Aunque esté en la iglesia, aunque sienta la presencia de Dios, aunque el Espíritu Santo se mueva en tu casa, en tu vida, donde tú estés, si tú no tienes la palabra, no hay nada. No hay nada. Porque la palabra es Cristo. Y si usted ama a Cristo, tiene que continuar escudriñando su palabra. ¿Quién fue que dijo que escudriñáramos la palabra? ¿Quién fue? El mismo Cristo. Amén. Entonces, usted puede ver un movimiento de Dios, y si no hay una palabra de Dios, no va a haber cambio. ¿Me expliqué? Porque el que te da el cambio es la palabra. O sea, el Espíritu Santo trabaja por medio de ¿qué? De la palabra. Si tú no escudriñas la palabra, el Espíritu Santo no te puede recordar nada. Porque la Biblia dice que el Espíritu Santo es el que te recuerda, el que te ayuda cuando tú vas a hablar. Pero si no hay nada, ¿qué te va a recordar? Tiene que haber palabra de Dios. En Mateo 24:35 dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. ¿Qué dice? El cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Pero tú tienes que estar convencido de eso. Porque cuando tú la confiesas en tu casa, tú tienes que estar creyendo lo que tú estás haciendo, lo que tú estás diciendo. O sea, cuando mis hijas estaban pequeñas, que yo decía: Señor, tu palabra tú la estás poniendo, escribiendo en sus corazones, y ellas nunca se van a apartar de ti, porque tú te le vas a revelar a temprana edad, porque tú eres el Dios que revela, porque ellas son ministros tuyos, porque ellas nacieron para adorarte. Yo lo estaba creyendo. Y todavía sigo declarándole la palabra, porque ellas no han llegado todavía donde tienen que llegar, porque Dios la va a llevar aún más lejos. Pero eso tienes tú que creerlo, eso tienes tú que confesarlo. Y dijo Dios, ese es el tema de esta noche. O sea, Dios te usa como iglesia, tiene que hablar, pero no hablar cualquier cosa. No estar hablando por teléfono con un hermano de otro. No, hablar la palabra. Dele el aplauso a Cristo. Si usted ve que alguien lo que le está poniendo es hablar de otro y a estar dañando la imagen de otra persona, usted apártese, hermano. No deje que dañen su vida. Mire, llega un momento cuando usted ya está tan que quiere nada más tener la palabra, tener las cosas de Dios, que ya a usted le molesta si alguien le viene a hablar cosas raras. Como que se cansa, como que se agota, como que le da un dolor hasta por aquí, porque ya no quiere oír nada. Es verdad, eso pasa. ¿Qué dice Hebreos 4:12? Dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz.
O sea, usted tiene que saber que la palabra de Dios es viva, está viva, está viva, está viva. Y no solamente está viva, es eficaz. O sea que cuando usted la declara, ella va a ejecutar. Dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Cuando usted va a decir, Dios va a cambiar a mis hijos, porque la palabra dice que todo lo que pidiera el Padre en el nombre de Jesús será hecho. Entonces usted está declarando la palabra. Mis hijos son bendición porque mi vientre es, dice la Biblia, que es bendito. Entonces usted tiene que ir buscando los versículos bíblicos y hablar la palabra. Hay muchos pastores que están en contra de usted confesar la palabra. Pero ¿qué quiere que confiese? Si lo demás no vale. Lo que vale es la palabra. O sea, yo quiero declarar la palabra. Yo quiero que la palabra de Dios esté de día y de noche en mi boca. La Biblia le dijo, dice la Biblia en Josué capítulo 1, versículos 8 y 9, dice que le decía que mediten la palabra de día y de noche. ¿Verdad que sí? Si usted medita en la palabra, usted va a ser diferente. Tiene que haber cambio, hermano. Tiene que haber cambio, porque si no está fundamentado en la palabra, aunque la presencia de Dios se esté moviendo alrededor tuyo, va a haber desorden, va a haber vacío y va a haber tinieblas. Hay muchos cristianos así, porque leen la palabra y no le gustan algunas cosas. Eso es impresionante. No, porque es que esa parte no me gusta. Yo creo que Dios sabe lo que hace y tenemos que tener un respeto. Amén. Si Dios dice que es así, pues es así. Porque Él sabe lo que hace. O sea, yo no puedo decir me gusta esta parte y esta parte no me gusta. Yo tengo que coger lo que Dios dice en su palabra. Porque es viva y es eficaz. Dice, y más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra. O sea, cuando usted le habla la palabra a sus hijos, acompañándolo con los hechos. Porque yo le digo que Dios es amor y le doy con un plato a mi esposo en la cabeza. No, yo tengo que darle un abrazo y un beso para que los muchachos, un beso normal, para que los niños vean que el amor está reinando en ese hogar. ¿Verdad que sí? Si cada vez que su hijo viene con una nota buena de la escuela, usted le dice, vamos a hacer una oración dándole gracias al Señor. ¿Verdad que sí? Esos niños van creciendo en fe. Si cuando van a coger el examen, usted le dice, no te preocupes que yo voy a orar. Usted estudia, haga lo que usted tiene que hacer. Lo demás lo va a hacer Dios. Y cada vez que ese niño va a coger un examen, usted le dice así. Y cuando viene ora también. Es una oración, hermano, de 1 minuto. Así hacía yo con mis hijas. Y ahora lo estamos haciendo con los nietos también. Se van a coger un examen, vamos a orar. Cuando vienen con la nota, la gloria de Dios, ustedes saben que fue Dios que lo ayudó. Vamos a hacer una oración dándole gracias a Dios. Entonces ellos no solamente ven la fe, sino que ven hechos. Pero es la palabra que se va ejecutando en su casa, porque la palabra de Dios es eficaz. Dice, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Si usted quiere ser sabio, si usted quiere tener discernimiento, estudie la palabra. Sí. Si usted estudia la palabra, si usted se mantiene en el balance, adoración, oración, lectura de la palabra, que está sobre todo, usted va a tener discernimiento. Y cuando venga el león, el como león, a tratar de destruirle sus hijos, su familia, usted va a estar con discernimiento. Porque la palabra de Dios es la que discierne los pensamientos. Cuando usted ve a alguien que quiere venir a engañarlo, él cree que lo está engañando. Ya hace rato que usted se dio cuenta. Sí.
A mí me pasa, la gloria sea de Dios. Cuando alguien viene a quererme decir que no, hace rato ya. Y después si viene con demasiada violencia a hacernos daño, lo enfrento. Porque ya Dios se lo reveló. Tú no puedes dejar, tú tampoco puedes ser, tú eres cristiano, ¿cómo se dice? Tú eres manso pero no menso. ¿Entiendes? Tú no puedes dejar que vengan a hacerte daño, porque hay personas que dicen, ay no, déjalo. Deja a Dios que lo haga, pero hay momentos que Dios quiere que tú lo hagas. ¿Me entiendes? Hay momentos que Dios te manda a enfrentar la situación. Y aunque te digan lo que te digan, tú la enfrentas. Porque tú sabes que al enfrentar esa situación van a haber frutos buenos. Pero si lo dejas, te va a minar tu casa. Entonces, si alguien va y se sienta en tu casa con un cigarrillo, tú le dices, no, aquí no se fuma. Esta casa es templo del Espíritu Santo. Tú quieres fumar, fuma afuera. Y después que tú fumes, pues, tú puedes entrar. Porque Dios ama al pecador, pero no ama el pecado. Y yo, aunque no sea pecado, porque algunos dicen, la Biblia no dice que es pecado fumar, pues yo no quiero contaminarme. Yo no quiero que mis pulmones estén llenos de humo. Vete de aquí a fumarte eso afuera. ¿Entienden? ¿Por qué? Porque tú tienes que tener carácter. Ahora tienes que saber hacerlo con sabiduría, con mansedumbre, con prudencia. Amén. Dice que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. En 2 de Timoteo 3:16, ¿qué dice? Toda la escritura es inspirada. O sea que es una parte que es inspirada. Toda. Era para ver si estaban despiertos. El hermano Bolívar estaba bien despierto. Y dije, es una parte. Dice, no, toda. Los otros se quedaron pensando. ¿Ah? Dijiste toda, ok. Dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Además de ser inspirada, y porque es inspirada, es útil. Todo lo que viene de Dios es útil, hermano. Es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y dijo Dios, denle el aplauso fuerte a Cristo. Y dijo Dios, si esa palabra no está ahí como fundamento, hay desorden, hay vacío y hay tinieblas. Dios le bendiga, Dios le guarde. Amén.